Hola hermanos, es para mí un gusto poder compartir en este momento palabra de nuestro Señor y podernos regocijar como congregación en esta palabra. Hoy quiero hablarles sobre la libertad y quiero que pensemos en un canto de victoria, que nosotros podemos ser y hacer también nuestro propio canto de victoria. Y la palabra en la que vamos a meditar se encuentra en Isaías 26, del 20 al 21. Se lo voy a leer. Anda, oh pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira, porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar la maldad de los habitantes de la tierra contra él. La tierra dejará ver su sangre derramada, no encubrirá más a sus asesinados. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa y me hace pensar en lo que hemos estado viviendo esta semana, en la cual muchas personas que han creado anticuerpos en su sangre tendrían que estar donando plasma para las demás personas. Sin embargo, la están vendiendo. Y eso me hace pensar y agradecer a Dios de manera sobrenatural, ya que el Señor derramó su sangre para el perdón de cada uno de nosotros, para el perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Y eso es algo muy lindo de meditar, porque si nosotros tendríamos que haber comprado esa sangre derramada, muchos no lo podrían hacer. El Señor nos lo ha dado por gracia al aceptar a su Hijo Jesús, y en eso nosotros vamos a sufrir una transformación en pro de lo que nosotros vamos a trabajar para el Señor y a cambiar para el Señor y a mejorar para el Señor. Estos versículos que acabamos de leer de Isaías son muy lindos, ya que hay un canto de victoria, hay canto de esperanza, y sabemos que la salvación es así, la salvación es fiel, la salvación nos da esperanza, la salvación nos da victoria, la salvación es eterna, es para siempre, es completa, y todo eso nos tiene que hacer estar agradecidos. Aquí lo que podemos ver, observar, es cuando el Señor dice en su palabra: entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Si nos damos aquí cuenta, hay un mandato, hay una orden, y nosotros tenemos que ser obedientes, confiar que el Señor está obrando en esta forma en la que nos tiene en estos momentos, en esta situación, porque Dios quiere liberarnos, nos quiere dar libertad, así como nos ha dado libertad en muchas otras ocasiones. Yo voy a hablar de 3 ejemplos en los que en la Biblia se nos menciona que las personas se tuvieron que guardar, y fue en el diluvio, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cuando se conquistó la ciudad de Jericó por mandato de Dios. Entonces, en el diluvio nosotros vemos en Génesis 7:16 que dice: y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Allí Dios ordenó a Noé que hiciera un arca. En esa arca metió una pareja de todas las especies que habían, para poder perpetuar esas especies, ¿verdad? Hasta un momento determinado, para que no se extinguieran todas las especies. Noé obedeció a esto, y media vez empezó el juicio de Dios mediante el diluvio con lluvia. Todas estas especies se mantuvieron en el arca, no salieron, tuvieron que convivir, y el Señor obró de forma natural para que existiera esa convivencia. Luego, para la primera Pascua, que fue de Egipto, tenemos que recordar que el pueblo de Israel estaba sometido a lo que los egipcios habían o estaban, los tenían como esclavos. Entonces estaban sometidos. ¿Qué es lo que dijo Dios en este momento? Vamos a leer Éxodo del 12, del 22 al 23, y dice:
Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de sus casas hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Hermanos, esta es una historia muy linda en la cual vemos que Dios ordenó a su pueblo Israel que en los marcos de la puerta pusieran sangre de un cordero, y que el ángel de la muerte, al pasar y ver esa sangre, no iba a entrar. El pueblo de Israel fue obediente también. Hizo lo que el Señor les mandó y estuvieron dentro de su casa antes de ser liberados de ese pueblo que los había mantenido en esclavitud durante muchísimos años. Y es maravilloso ver que antes de darles esa libertad, que tuvieron que hacer ellos, tuvieron que permanecer encerrados esperando que el ángel de la muerte pasara haciendo juicio, matando a los primogénitos de los egipcios. Y el tercer ejemplo es uno de mis ejemplos preferidos de la Biblia, que es sobre la prostituta de Jericó. Esta prostituta que se llamaba Rahab. Esta prostituta que logró entrar en la genealogía de Jesús, porque ella de oídas había escuchado que había un Dios sobrenatural, que abría el mar rojo, que hacía milagros, y aceptó a Dios como su Salvador. Tuvo una conversión para servirle a Él. Josué en aquel momento había mandado, antes de conquistar Jericó, a 2 espías. Entre ellos estaba Salmón. Y Rahab, por convicción y por creencia, le sirvió al Señor y los escondió. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la Biblia después de esa historia. Dice en Josué 2:17: antes de partir, los hombres le dijeron: estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar, y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa, pero si alguien les pone la mano encima a los que estén dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Realmente, hermanos, lo que vemos aquí de esta mujer es que estuvo dispuesta al llamado de Dios y a servirle, encontrando el propósito de su vida. Y el Señor la premió de tal forma que no solamente por la obediencia de esperar en su casa toda su familia fue salva, sino que esta mujer sale después dentro de la genealogía de Jesús y es reconocida en los versículos de Mateo 1 al 17, cuando dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. La verdad es que esta mujer, por creer y aceptar a Dios, a pesar de ser de un pueblo extraño al de Israel, fue tomada por Dios y fue salva. Siendo una extraña, fue parte del injerto de Dios. Luego, en los versículos que leímos al principio dice: la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. Y aquí hay un ejemplo en Génesis 4:10, donde dice: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta historia está en el contexto de la muerte que Caín dio a Abel. Abel clamaba a Dios justicia y fue el primer hombre que Dios defendió. Y Caín fue juzgado. Caín, aquí vemos en esta situación el juicio de Caín, el clamor de Abel,
Y vemos algo más interesante. Hubo justicia en esta historia, pero esta historia la describe mejor Hebreos 12:24, que dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel pide venganza. La sangre de Jesús, hermanos, nos libera de los pecados. Y eso nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque debemos ser agradecidos por el acto de gracia, de salvación, a través de la sangre del Cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesús. Entonces aquí tenemos que tener una vida feliz a pesar de las circunstancias, con una actitud positiva, una vida plena. Ese es el plan de Dios y el proyecto y el propósito de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos para lograr esto, hermanos? En estos momentos que todos estamos pasando por situaciones difíciles, económicas, espirituales y demás. Primero tenemos que entender las promesas. Y eso de entender las promesas significa aferrarnos a las mismas, confiar en las promesas de Dios. Necesitamos permitirle a Dios que actúe poderosamente, de forma sobrenatural, en nuestra existencia. Necesitamos saber que tarde o temprano Dios va a intervenir en este mal que estamos viviendo y lo va a hacer para siempre, para darnos vida eterna. Entonces, hoy es tiempo de oportunidades, de confiar en Dios, de dejar que Él nos dirija. Es tiempo de someternos a su palabra, de someternos a su voluntad. Es tiempo de agarrar la Biblia y estudiarla, practicar el mensaje que Él nos ha dejado. Entonces, hermanos, en conclusión, es tiempo de caminar con el Señor. Y cuando yo hablo de caminar, hay que estar claro que hay dos caminos, uno angosto y uno ancho. El camino ancho es yo voy a vivir haciendo lo que yo quiera, sin rendir cuentas, sin tener en cuenta a Dios en mi vida, y esto nos conduce a una vida contaminada, y esa contaminación, hermanos, nos lleva a la muerte. Por lo tanto, hay que tratar de vivir una vida sin contaminación. Y el camino angosto es aquel camino de privaciones, de dificultades, donde nosotros no vamos a hacer lo que queremos, sino que la voluntad de Dios, vamos a buscar su voluntad, vamos a hacer lo que Él quiere. Nosotros nos vamos a someter de forma espontánea, y eso nos va a conducir a una vida, y una vida para siempre. Por lo tanto, hermanos, yo quiero que meditemos y pensemos que en estos momentos tan duros vamos a confiar, vamos a depender, vamos a aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea su voluntad. Propongámonos transmitir sus caminos y elegir a diario de una forma natural el camino angosto. Hermano, pensemos, ¿cuánto necesita usted al Señor? Yo sé que esta respuesta es que lo necesita para todo. Y el llamado final es: ¿quiere que esta situación forme parte de pasar a la historia, convirtiéndola en un canto de victoria? ¿Cómo lo vamos a lograr? Aceptando a Jesús como nuestro Salvador, y por gracia vamos a ser